Mi nuera arruinó su propia boda por una obsesión enfermiza conmigo, y mi exesposa fue su cómplice. No olvides suscribirte en nuestro canal, subimos nuevas historias todos los días. Yo, 41M, tengo 2 hijos con mi exesposa, 42F, un hijo llamado John, 22, y una hija llamada Sally, 20. Actualmente estoy vuelto a casar con mi actual esposa, 28. Soy un padre sumamente cercano a mis hijos. El problema empieza con mi hijo John, quien se comprometió recientemente con una chica llamada Abby. Ella al principio parecía agradable, pero con el tiempo ha demostrado ser un poco insistente y agresiva al intentar forzar relaciones conmigo y con mi esposa, aunque al mismo tiempo actúa de manera muy incómoda y extraña con ella. Abby no es cercana a su propia familia, nos ha contado muchas historias sobre el porqué y, aunque algunas de sus quejas no parecen algo del otro mundo, no me corresponde a mí juzgar, además yo no viví esa situación. Así que de todos modos no puedo saber la verdad. Nosotros hemos intentado ser lo más acogedores y amables posible con ella, pero Abby se ha metido a la fuerza en algunas tradiciones familiares donde claramente no habría sido invitada, e incluso en algunas donde nadie fuera de la familia de sangre específica habría participado. Ha estado llamando a mi hija Sally hermanita desde que ella y John solo llevaban unos pocos meses saliendo. Además, tiene una especie de dinámica extraña de hermana/suegra que intenta forzar con mi esposa. Y la parte que a mí personalmente no me gusta para nada, quiere que yo sea como un padre para ella. Y no es porque hayamos conectado o algo similar, de hecho, somos personas muy diferentes. No lo digo de mala manera, simplemente lo digo para aclarar que su deseo no se basa en absoluto en cómo nos llevamos o en nuestra afinidad. Mis hijos y yo tenemos una tradición intocable. Cada vez que vienen de visita a mi casa, tenemos una charla privada para ponernos al día en mi oficina/estudio antes de que ellos se vayan. Esto se ha vuelto aún más importante para ellos ahora porque, aunque ambos se llevan muy bien con mi esposa, todavía no se sienten cómodos teniendo conversaciones profundamente personales e íntimas frente a ella. Un día, Abby me preguntó directamente si nosotros podíamos hablar en privado también. Después de que le expliqué detalladamente nuestra tradición, John vino a hablar conmigo más tarde y me rogó que lo hiciera. Me dijo que ella nunca había tenido una conversación afectuosa o atenta con su propio padre en toda su vida. Para no ser duro, llegamos a un acuerdo intermedio, no la incluiría en nuestra tradición privada en la oficina, pero me uniría a ellos dos para tomar un café y dejaría que ella hablara conmigo. A partir de ahí, la situación se salió de control. Ella empezó a llamarme papá, y ni siquiera estaban comprometidos todavía. John me llevó a un lado de inmediato y me suplicó que le permitiera hacer eso. Soltó todo un discurso emocional frente a ella diciendo que yo siempre había sido el padre que ella siempre había querido tener y que ella solo buscaba eso. Me confesó que Abby se ponía a llorar de la emoción al vernos a mí y a Sally juntos. Mi hija todavía me da abrazos espontáneos, soy un padre afortunado. No me gustaba la situación, pero me sentí mal por ella, así que cedí y le permití llamarme así. Pero Abby no se detuvo. Ahora quiere que yo la camine hacia el altar el día de la boda y que haga el baile de padre e hija con ella. Yo no quiero caminar con ella hacia el altar y, además, uso un bastón para caminar, por lo que bailar es algo muy difícil y doloroso para mí. En mi propia boda solo bailé 2 veces. John me ha estado suplicando que haga al menos una de las 2 cosas, prefiriendo que la camine por el pasillo. El domingo pasado, ellos vinieron de visita a la casa. John y yo estábamos hablando a solas en la cocina y pensé que era el momento adecuado para abordar el tema y poner un límite, cuando de repente Abby entró abruptamente sin golpear la puerta. Nos miró y le preguntó a John: ¿Ya le dijiste? Yo miré a mi hijo y le pregunté: ¿decirme qué? John, visiblemente incómodo, me dijo que Abby quería que yo dijera algo en mi discurso de la boda sobre cómo ahora tengo una segunda hija y cuánto la amo. Me quedé completamente serio mirándolo. Entonces Abby intervino y me preguntó directamente si yo iba a hacer la caminata hacia el altar y el baile con Sally en su futura boda. Yo le respondí con total naturalidad: sí, por supuesto que lo haré con Sally. En ese momento, Abby estalló en ira y me gritó: yo también soy tu hija. La miré fijamente y le respondí con calma pero con total honestidad: nunca va a ser lo mismo. Sally es mi hija real. Intenté calmar la situación y explicarle que en la boda yo hablaría sobre cómo ella es una adición maravillosa y feliz para nuestra familia y que amo lo feliz que hace a John. Pensé que eso era un acuerdo intermedio excelente y muy respetuoso, pero ella simplemente comenzó a llorar desconsoladamente.
John me pidió disculpas con la mirada y se marcharon de la casa inmediatamente. Sin embargo, en cuanto llegaron a su hogar, él me llamó por teléfono, prácticamente llorando y suplicándome que cediera. Soy el idiota por negarme a mentir y negarme a decir que la amo o que es mi hija cuando no lo siento así. Actualización 1. Tenía planeado escribir esta actualización antes, pero la vida se interpuso en el camino de un par de maneras muy buenas. Como la gente fue muy amable y me pidió actualizaciones, y hoy tengo un día libre inesperado, aquí va. En el Día de la Madre, mis hijos y sus respectivas parejas fueron a visitar a mi exesposa. Resulta que mi exesposa y Abby son muchísimo más cercanas de lo que yo me imaginaba. Abby la llama mamá, y aparentemente de ahí viene gran parte de este problema. Además, por lo que supe, mi exesposa ha estado alimentando y fomentando toda esta locura. Durante el Día de la Madre, estaban hablando de la boda y, al parecer, cada vez que Abby se refería a mí, me llamaba papá. Mi hijo John aparentemente se cansó y le dijo que lo dejara pasar, lo que desató una sesión de gritos en la casa de mi ex. Abby empezó a gritar que ella merecía ser mi hija, mi ex esposa intervino para decirle que tenía toda la razón, John le gritó a Abby que yo lo estaba intentando y que ella debía ser realista con las cosas, y mi hija Sally remató diciendo firmemente que yo solo tenía una sola hija. Esto último fue en respuesta a que Abby le había dicho a Sally que, como mis hijas, debían mantenerse unidas. Según mi hijo, Abby terminó llorando. Según Sally, Abby estaba llorando, gritando, pateó un mueble de la casa y se encerró furiosa en su habitación. Sally me confesó que después de eso tuvo una confrontación brutal con su madre, mi ex, pero se niega a darme detalles, aunque conociendo el carácter de Sally. Vaya, debió ser una carnicería. Alrededor de las 2 a.m. de esa misma noche, recibí un mensaje de texto desde el teléfono de la pareja de mi hija Sally que decía: Abby realmente es grandiosa, no ha sido perfecta pero deberías darle una oportunidad y aprenderás a amarla. Lo vi al despertar e intenté responder el mensaje, pero descubrí que estaba bloqueado. Llamé a Sally de inmediato, pero estaban conduciendo. Más tarde ese día, pasaron por mi casa porque les queda de camino y porque a mi hija le encanta mi cocina y mi licor, y ahí me contaron todo lo que había pasado la noche anterior. Al final de la charla, le pedí a la pareja de Sally hablar a solas. Le pregunté directamente si yo había hecho algo que la molestara. Ella me miró completamente confundida. Le dije que me tenía bloqueado. Ella me juró que no, revisó su teléfono y vio que efectivamente mi número estaba bloqueado. Le dije que el bloqueo ocurrió justo después del mensaje que me envió, y ella se quedó helada y me preguntó: ¿cuál mensaje? Le mostré mi pantalla. Ese mensaje ya no existía en su propio teléfono. En ese momento llamamos a Sally a la habitación y la pusimos al tanto de lo que había hecho. Había tomado el teléfono de la pareja de Sally a escondidas para enviarme ese texto y luego bloquearme para que no pudiera investigar. Ninguna de las dos estaba contenta. Un par de días después del incidente del mensaje de texto, John y Abby se presentaron en mi casa sin avisar. No es algo que solemos hacer en esta familia, pero bueno, decidí dejarlo pasar. Yo había preparado salmón, un platillo que no toma mucho tiempo para cocinarse, así que simplemente preparé 2 porciones más. Mi esposa sirvió la comida mientras yo me encargaba de preparar las bebidas para todos. Toda la noche fue un completo calvario. Abby intentaba por todos los medios sacar a colación el tema de la boda, mientras John hacía esfuerzos monumentales por cambiar de conversación, algo que Abby no le permitía bajo ningún concepto. En un momento de la cena, decidimos hablar de la logística, ya que yo los estaba ayudando a conseguir muy buenos descuentos para el evento gracias a algunos contactos profesionales que tengo en la industria. Fue entonces cuando ella, de la nada y con total ligereza, soltó la bomba. Bueno, estuve hablando con mamá, mi exesposa, y ella dice que tú puedes caminar conmigo hacia el altar y ella se encargará del baile de padre e hija, o tú puedes hacer el baile y ella me camina por el pasillo. Es tu decisión, pero tienes que elegir pronto. La miré fijamente y le reiteré, una vez más, que yo no podía bailar debido a mis problemas físicos y al uso de mi bastón. Ella intentó argumentar que yo había bailado un poco en mi propia boda, pero le dejé en claro que eso era una situación completamente diferente. También le repetí que no me sentía cómodo ni correspondía que la caminara hacia el altar. Ella se alteró muchísimo, se le llenaron los ojos de lágrimas y me reclamó: mamá me ama. ¿Por qué tú no puedes amarme? Me sentí mal por verla así, pero no iba a mentirle en su cara. Con total honestidad, le señalé la realidad. Tienes a John, que te ama con todo su corazón, tienes a mi exesposa,
tienes a tus amigos. Tienes a muchas personas en tu vida que te aman profundamente. Ella me interrumpió, muy alterada, y gritó. Pero aparte de ella, ninguno de ellos son mis padres. La miré con firmeza y le respondí. Es que yo tampoco lo soy. Ella se puso sumamente emocional y empezó a llorar, por lo que mi esposa y yo decidimos levantarnos y darles a ella y a John unos minutos a solas en el comedor para que se calmara. Más tarde esa noche, mi hijo y yo nos quedamos solos en la cocina. John lucía absolutamente exhausto, arrastrando los pies. Me miró con tristeza y me confesó cuál era el verdadero trasfondo del problema. Me contó que, justo después del Día de la Madre, había llamado por teléfono a Sally. Durante esa llamada, Abby no paró de insistir en que ambas eran mis hijas, que yo no tenía ningún derecho a ser cercano con una y con la otra no, y que debían hacer un frente unido de hermanas contra mí. Pero en esa llamada, Abby cometió un grave error. Presionó el botón equivocado con mi hija. Sally desató una auténtica carnicería verbal, soltó los perros de la guerra y no se guardó absolutamente nada. Le cantó todas sus verdades, ventiló cada uno de los agravios y le dejó en claro que jamás sería su hermana. John tuvo que quitarle el teléfono a Abby y colgar la llamada antes de que las cosas pasaran a mayores. El problema era que, a pesar de quedar completamente sacudida por la furia de Sally, Abby se había obsesionado con una nueva idea en su cabeza. Se convenció a sí misma de que yo no pensaba realmente las cosas crueles que le decía, sino que solo actuaba de forma distante para no hacer sentir mal a Sally. John me miró a los ojos y me prometió. Papá, lo siento. Yo mismo me voy a encargar de solucionar esto y ponerle un freno. Spoiler, no lo hizo. A partir de esa semana, empecé a recibir mensajes de texto de Abby cada 2 días. Lo aterrador era el tono. Actuaba como si tuviéramos una especie de relación secreta de padre e hija de la cual Sally no debía enterarse. Incluso en un mensaje se llamó a sí misma tu hija secreta y añadió un LOL al final. También invitó a mi esposa a almorzar, enviándole un texto que decía, ¿qué tal si salimos 2 de las 3 chicas de su vida? La situación llegó al punto en que empezó a usar la presión social. En una barbacoa familiar reciente, se apareció para montar toda una escena frente a los invitados. Me abrazaba mucho más de lo normal, prolongando el abrazo a la fuerza para que la gente lo viera, y se obsesionó con tomarse fotos conmigo. Quería fotos de ella conmigo y mi esposa, pero insistía de forma muy agresiva en tomarse varias fotos a solas conmigo, las cuales luego publicaba en sus redes sociales con descripciones y subtítulos que me hacían sentir profundamente incómodo y que no me gustaban en absoluto. Mi esposa empezó a perder los estribos y a molestarse seriamente por la forma en que Abby la trataba. Abby incluso la sorprendió intentando organizar unos planes masivos para mí por el Día del Padre a espaldas de mi esposa, los cuales tuvimos que cancelar de inmediato, e incluso con todo y eso, Abby se las arregló para meterse a la fuerza en nuestra celebración familiar de ese día. El problema es que mi esposa es un sol de persona, tiene un corazón demasiado blando y cada vez que Abby se pone a llorar o se muestra vulnerable, mi esposa termina cediendo por pura lástima. Hablé con John a solas y le pregunté directamente si estaba molesto conmigo por mi postura. Él me miró con desánimo y me dijo que no, que en absoluto, que simplemente deseaba con toda su alma que las cosas fueran diferentes entre nosotros. Me aseguró que él y yo estábamos bien, pero me confesó que estaba aterrado de que su relación con su hermana Sally estuviera completamente destruida. Aprovechando el momento y siguiendo el consejo que muchos de ustedes me dieron en los comentarios de Reddit, le sugerí firmemente que asistieran a terapia de pareja antes de casarse. John lo pensó un momento y me dijo que hablaría con ella al respecto. Mientras tanto, Abby seguía insistiendo de manera obsesiva en que Sally asistiera a la prueba de su vestido de novia. Sinceramente, esa tienda de vestidos debería cobrar un pago por evento en televisión para transmitir esa cita, porque les aseguro que será una batalla real. Sally ya no se está guardando absolutamente nada de lo que siente. Para colmo de males, los 6 apenas nos hemos cruzado en la misma habitación desde el Día del Padre para intentar que las aguas se calmaran, lo cual iba funcionando bien hasta que todo se convirtió en un espectáculo lamentable. Lamento que esta actualización sea tan larga, pero con toda la locura que estamos viviendo, esta es la versión resumida. Se supone que nos reuniremos este viernes. De hecho, la pareja de Sally y yo tenemos una apuesta en marcha sobre qué tan terriblemente mal va a salir esa reunión. Así que, hacia adelante y hacia arriba. Espero que todos los que son padres hayan tenido un día del padre muchísimo menos dramático y conflictivo que el mío. Y por si acaso,
¿Alguien sabe exactamente qué tan grave tiene que ser el delito que debo cometer para que el gobierno me meta en el programa de protección de testigos? Es solo por pura curiosidad. Actualización 2. Hola a todos. He estado recibiendo constantes solicitudes para que actualice mi situación. Así que, mientras disfruto de un refrescante mojito y mi esposa disfruta de su nojito, sin alcohol, la vida se siente bastante bien en este momento, y considero que es el momento perfecto para entretener al mundo con mi dolor y mi drama familiar. Además, un primo mío que lee estas publicaciones y conoce toda mi situación desde adentro, me dio un argumento completamente irrefutable: amigo, no puedes dejar a la gente colgada así. Y bueno, ¿cómo puedo discutir contra una lógica tan aplastante? Les pido una disculpa de antemano por lo extenso de este texto, pero es que han pasado muchísimas cosas en estos últimos 3 meses y medio. Para empezar con las buenas noticias, el embarazo de mi esposa va de maravilla. Mi enfoque absoluto ha sido mantenerla completamente libre de estrés, consentida y mimada al máximo. Esta está siendo una experiencia totalmente diferente para mí en comparación con el pasado, tanto por lo mucho más involucrado que puedo estar en todo el proceso, como por la maravillosa relación que tengo con mi esposa, la cual es 1000 veces mejor que la que alguna vez tuve con mi ex. Mi hija Sally ha estado increíble, e incluso su pareja ha sido un apoyo espectacular, ayudando a armar la habitación del bebé o conduciendo para llevar a mi esposa a todos lados cuando yo no puedo hacerlo. Además, mi esposa aún no lo sabe porque es una sorpresa absoluta, pero mi hijo John ha estado pasando sus noches libres construyendo una cuna de madera hermosa para el bebé. La está modelando exactamente igual a la cuna que yo construí con mis propias manos para él y para su hermana cuando eran bebés, como una forma de demostrarle a mi esposa su total apoyo y amor. Mi hijo es un buen hombre, un hombre de gran corazón, sé que ese buen chico sigue allí adentro. El único problema es que tiene una debilidad enorme y un punto ciego gigante cuando se trata de Abby. Lo que nos lleva directo a la parte de la película donde Godzilla aparece de la nada y empieza a destruir todos los edificios a su paso. Hace unas semanas, decidí convocar a una reunión familiar seria, a solas con mis 2 hijos, para hablar francamente de la situación. Le dije a John de frente que su hermana Sally solo iba a participar en las actividades de la boda en las que ella realmente quisiera estar, y que tenían que detenerse de inmediato los chantajes emocionales y las peticiones cargadas de culpa, porque esto estaba destruyendo activamente la relación con su hermana. Sally se puso muy feliz de que yo tomara la palabra, ya que estaba harta de tener que ser ella quien lo repitiera una y otra vez. También le advertí a John de forma muy clara: si no hacía que Abby dejara de enviarme esos mensajes de texto acosadores, la iba a bloquear de todas partes y le enviaría una explicación cruda, directa y brutalmente honesta de los motivos. Logramos desahogar muchas cosas, y John pareció entenderlo perfectamente. Sin embargo, unos días después, ambos insistieron en venir a nuestra casa para hablar con nosotros. Sally y yo nos miramos y decidimos que esa noche íbamos a poner todas las cartas sobre la mesa, sin filtros. Llegaron a la casa y nos sentamos todos a cenar. Abby no esperó ni 2 minutos y empezó a presionar de inmediato con temas relacionados con el baby shower de mi esposa. La interrumpí y le dije con calma que ese era exactamente el tipo de comportamiento y control del que queríamos hablar. Me senté frente a ella y le hablé con total franqueza. Le dije que entendía perfectamente que ella estaba intentando llenar un vacío muy grande y doloroso que tenía en su vida, que en su mente ella creía que al casarse con John iba a obtener mágicamente un padre, una segunda madre, porque descubrimos que llama mamá a mi exesposa, y una hermana. Le aclaré que construir una familia de afecto mutuo seguía siendo una posibilidad real en el futuro, pero que para que eso funcionara, ella tenía que empezar por escucharnos y respetar nuestra individualidad. Le propuse que, por el bien de la armonía familiar, estábamos dispuestos a concederle un borrón y cuenta nueva, un inicio desde cero, siempre y cuando ella aceptara formalmente que, de ahora en adelante, respetaría de forma estricta cada uno de nuestros límites. A mi hija Sally no le hizo ninguna gracia la idea de darle otra oportunidad, pero como ama profundamente a su hermano, estuvo dispuesta a hacer el sacrificio e intentarlo. En ese momento, Abby intentó cambiar la jugada. Dijo que, ya que estábamos empezando de nuevo, debíamos definir formalmente en ese mismo instante qué tipo de relación íbamos a tener y actuar directamente como una familia unida. Sally y yo le respondimos con total firmeza que no estábamos listos para eso, que una relación real no se decreta por contrato, sino que tiene que construirse de forma orgánica con el tiempo. Al escuchar esto, Abby se enfureció.
Empezó a reclamar, sumamente molesta, diciendo que no era justo que yo fuera mucho más cercano y me llevara tan bien con la pareja de mi hija Sally. Lo cual es totalmente cierto, pero es que nosotros simplemente tenemos afinidad y nos llevamos genial de forma natural. Abby comenzó a gritar que ella se merecía ese mismo trato y afecto solo por el hecho de haber estado esforzándose tanto por agradarme. Sally intervino y le soltó un comentario mordaz. Quizás deberías intentar hacer cosas que nosotros realmente queramos, en lugar de lo que tú nos quieres imponer. Al oír eso, Abby se levantó de la mesa histérica, corrió hacia nuestro baño y se encerró. John salió corriendo detrás de ella. Pasó un buen rato y, al ver que no salían, decidí ir a verificar qué pasaba. Al acercarme a la puerta del baño, pude escuchar claramente a Abby repitiendo una y otra vez entre sollozos: esto no es lo que yo quería. Esto no es lo que yo quería. Mi esposa, mi hija y su pareja decidieron salir al patio trasero para darles total privacidad, intentar rescatar lo que quedaba de la noche y respirar aire fresco. Unos 20 minutos después, escuché el sonido de mi teléfono. Era un mensaje de John avisándome que acababan de salir de la casa y se habían marchado. Al día siguiente, llamé a John para saber cómo estaba. Me dijo que habían tenido una larga conversación al llegar a su apartamento y que Abby finalmente había comprendido todo. Durante las siguientes 2 semanas, las cosas parecieron mejorar de forma increíble. Los mensajes de texto cesaron por completo, salvo por alguna pregunta ocasional y muy puntual sobre la logística de la boda, la cual ya estaba muy cerca. Dejó de presionar a mi esposa y a Sally, y nosotros ingenuamente pensamos que nos estaba involucrando menos en la planificación por puro respeto a nuestros límites. Después de todo, el único motivo por el que habían conseguido el salón de eventos a un precio ridículamente bajo fue gracias a mis conexiones profesionales, y ellos sabían perfectamente que yo estaba dispuesto a ayudarlos económicamente, pero que no tenía el más mínimo interés en involucrarme en la planeación, a pesar de que soy bastante bueno organizando eventos. Pero toda la paz se fue al demonio ayer. Recibí una llamada telefónica urgente del administrador del salón de eventos para informarme que la tarjeta de crédito que yo había dejado registrada para los pagos intermedios había sido declinada. Me pareció sumamente extraño, porque esa es una tarjeta específica que utilizo únicamente para compras corporativas o de gran envergadura debido a los puntos de viajero frecuente, por lo que sabía perfectamente que tenía un límite de crédito altísimo. Cuando me puse a investigar con el administrador qué era lo que se había cargado a la tarjeta, me enteré de una atrocidad. Abby y mi exesposa habían cambiado la fecha de la boda, postergándola 2 meses enteros. Y lo habían hecho a pesar de que se les había advertido explícitamente en el contrato que cambiar la fecha con tan poco tiempo de anticipación significaba perder una cantidad masiva de dinero del depósito inicial que yo ya había pagado. Me puse completamente furioso. Es verdad que la vida me ha tratado muy bien en el aspecto financiero, pero no soy un multimillonario excéntrico que pueda ir por la vida tirando miles de libras a la basura en depósitos perdidos como si no fuera nada. Llamé a mi hijo de inmediato con la voz temblando de rabia y le ordené textualmente: quiero que traigas tu trasero a mi casa en este mismo instante. Y vienes tú solo. Por supuesto, no me hizo caso y llegaron los dos. En cuanto abrí la puerta de la casa, Abby tuvo el descaro absoluto de mirarme con una sonrisa y decirme: hola, papá. Creo que mi única respuesta, con los dientes apretados, fue: tienes que estar jodidamente bromeando conmigo. Me di la vuelta y caminé directo hacia la mesa del comedor. Abby, mostrando una audacia y una falta de respeto sin límites, miró alrededor y preguntó de lo más normal dónde estaba la cena. Mi respuesta fue sumamente ruda y directa. Le dejé en claro, con un tono de voz muy cortante, que no estaban aquí para comer. Yo esperaba con toda mi alma que mi hijo no me mintiera en la cara, así que lo miré fijamente y le exigí que me explicara qué demonios estaba pasando con el salón de eventos. Abby intentó interrumpir para empezar a darme detalles superficiales sobre la decoración de la boda, pero John la cortó en seco de forma muy tosca. Mi hijo, con la cabeza baja y visiblemente avergonzado, confesó la verdad: habían decidido posponer la boda porque mi exesposa se iba a someter a una cirugía menor y no iba a estar disponible para la fecha original. John me explicó, con la voz entrecortada, que no me lo había dicho porque sabía lo del depósito y estaba intentando juntar desesperadamente el dinero por su cuenta para pagarme la penalización por el dinero perdido, y que de hecho acababa de terminar de enviar los mensajes a los invitados para notificarles del cambio. Y justo en ese momento de máxima tensión, Abby decidió abrir la boca para soltar la frase más estúpida del año. Bueno,
Al menos ahora tenemos 2 meses extra de tiempo para seguir practicando nuestro baile de padre e hija. En ese preciso instante, mi esposa, que acababa de llegar a la casa, entró a la sala. Al ver el nivel de tensión y con su avanzado estado de embarazo, decidí tomarla suavemente de la mano y guiarla hacia nuestra habitación para protegerla de todo el estrés. Mientras caminábamos, escuché a Abby decir algo más detrás de mí, a lo que respondí de la forma más calmada y fría posible. Tengo una opinión muy diferente sobre ese tema y la voy a desarrollar detalladamente en un momento. Llevé a mi esposa a la cama, la recosté con cuidado, le serví un vaso de agua fresca, le encendí su reproductor con portadas sinfónicas de música popular para que se relajara y cerré la puerta. Me di la vuelta, regresé a la mesa a paso firme, me paré frente a Abby y simplemente exploté. Perdí los estribos por completo y desaté toda la furia que había acumulado durante meses. ¿Estás completamente demente? ¿Es que acaso no has escuchado una sola palabra de lo que te hemos estado diciendo todo este maldito tiempo? ¿O es que tienes la cabeza tan metida en el trasero que no puedes escuchar nada más? Le dejé absolutamente claro que estaba harto de toda esta estupidez, que todos en esta familia estábamos exhaustos de sus manipulaciones. Ella se quedó completamente muda, congelada en su silla, lo cual fue el sonido más hermoso y pacífico que he escuchado en meses. Se me quedó mirando en shock mientras yo, admito que ya sin ningún tipo de filtro ni educación, le desglosé detalladamente lo que Sally y yo pensábamos realmente de todo el tiempo que habíamos pasado con ella y de sus intentos patéticos de obligarnos a la fuerza a amarla y a tratarla como una hija sin siquiera haberse tomado el tiempo de conocernos como personas. Abby comenzó a llorar de forma histérica, se levantó de la silla de golpe y me gritó con desesperación. ¿Entonces para qué demonios hicimos todo esto? Ion, que estaba sentado al lado, se quedó pálido. Miró a Abby con los ojos abiertos de par en par y le preguntó con la voz temblando de miedo. ¿A qué te refieres con para qué hicimos todo esto? ¿Te refieres a nosotros? ¿A nuestra relación? John empezó a entrar en un ataque de pánico en medio de la sala. Abby, completamente frenética y fuera de control, soltó la verdad sin pensar en las consecuencias, confesó que se refería a haber retrasado la boda. Y aquí es donde tengo que hacer una pausa para servirme otro trago mientras escribo esto, porque lo que reveló fue una locura absoluta, todo el maldito retraso de la boda había sido un plan fríamente calculado. Mi exesposa y Abby se habían sentado a planearlo y decidieron que, si lograban retrasar la boda 2 meses más, yo iba a tener más tiempo para ceder a sus presiones, ablandarme y terminar aceptando ser el padre de Abby. Pero la bajeza no terminó ahí. Mi exesposa le había asegurado a Abby que no se preocupara en absoluto por el dinero del depósito que se iba a perder con el cambio de fecha, porque según ella, no importa, tu suegro está podrido en dinero. Mi exesposa siempre ha vivido profundamente amargada y resentida por el hecho de que yo gano muchísimo más dinero ahora que cuando estábamos casados, como si mi éxito financiero actual fuera una especie de acto de despecho personal contra ella, en lugar de ser simplemente el resultado lógico del crecimiento de mi carrera profesional. Sinceramente, creo que mi ex organizó todo esto con la única intención de perjudicarme económicamente y sabotear mi tranquilidad. Lo verdaderamente destructivo fue que no solo me ocultaron esta mentira a mí, Abby y mi exesposa le habían plantado exactamente la misma historia falsa a John, usándolo como un peón. Mi hijo estaba completamente destrozado en su silla, tenía la mirada perdida y no paraba de repetir una y otra vez, con la voz rota. Me mentiste en la cara. Abby, al verse descubierta, adoptó una postura defensiva sumamente agresiva. Intentó distorsionar las cosas para salvarse, echándole toda la culpa a mi exesposa por haberle dado esas ideas y atacándome a mí por ser un hombre obstinado y cruel. En medio de su rabieta, pegó un grito que retumbó en toda la casa. ¿Por qué demonios no puedo simplemente llamarte papá y ya? Y entonces, por fin, después de tantos meses de silencio y sumisión, escuché a mi hijo John ponerse de pie, golpear la mesa y responderle con un grito atronador. Porque él no es tu maldito padre. Abby rompió en un sollozo desgarrador. Intentó defenderse balbuceando que él mismo, al principio de la relación, le había dicho que podía llamarme así. Ion, con los ojos llenos de lágrimas de frustración, le gritó de vuelta que él le había dicho que tal vez podría hacerlo en un futuro lejano si las cosas se daban de forma natural, pero que le había repetido 1 y 1000 veces que bajara el ritmo y fuera despacio, algo que ella ignoró por completo. Abby comenzó a llorar a gritos, perdiendo por completo el control de su cuerpo. Intentó dar un paso atrás para dejarse caer dramáticamente sobre su silla,
pero calculó tan mal el movimiento que falló por completo y se fue directo al suelo, aterrizando de espaldas en una posición ridícula. Debo confesar algo aquí, como soy un hombre que aprecia profundamente el humor físico para romper los momentos de máxima tensión, no pude contenerme. Se me escapó una pequeña carcajada y tuve que taparme la boca rápidamente con mi vaso de bebida para disimularlo. Toda la escena terminó en un mar de sollozos histéricos por parte de ella en el suelo. Me levanté y les dije que tenía que ir a la habitación a verificar cómo seguía mi esposa. Mientras me alejaba por el pasillo, aún podía escuchar a Abby llorando en el suelo y repitiendo como un disco rayado, es que yo solo quería que él también fuera mi papá. Cuando salí de la habitación unos minutos después, John ya la estaba levantando del suelo y guiándola suavemente hacia la puerta de salida. Mi hijo se giró hacia mí con una mirada de profunda vergüenza y me pidió disculpas por todo el espectáculo. Le puse una mano en el hombro y le dije que él no tenía que disculparse por nada. Se marcharon de la casa. Unos días más tarde, John vino a visitarme a solas. Me contó que habían tenido una conversación de horas en su apartamento. Me confesó que llegó al extremo de hacerle una pregunta muy dura a Abby. Le preguntó si ella habría seguido saliendo con él si desde el primer día hubiera sabido que jamás tendría la oportunidad de formar parte de nuestra familia o de tener una relación conmigo. John me dijo que le creyó cuando ella le juró que sí lo amaba, pero Abby también terminó admitiendo abiertamente que la idea de tenerme a mí como suegro y figura paterna había sido un atractivo gigantesco para ella. Ella le confesó que yo representaba exactamente el tipo de padre que siempre había deseado tener en su vida, que la relación tan estrecha e increíble que tengo con mi hija Sally era lo que ella siempre había envidiado y querido para sí misma. Escuchar eso con tanta frialdad le generó a mi hijo unas dudas horribles y dolorosas sobre si Abby realmente lo amaba por ser quien era, o si solo lo veía como un boleto de entrada a nuestra dinámica familiar. Aproveché el momento para hablarle seriamente sobre la terapia de pareja. Le puse como ejemplo mi propio matrimonio fallido con su madre, le recordé que nosotros fuimos a terapia y que, aunque eso no salvó nuestro matrimonio, nos proporcionó una claridad mental invaluable y nos dio la guía de una voz completamente imparcial para entender que debíamos separarnos. Le señalé que entendía perfectamente por qué ambos acudían a mí en busca de consejo, pero que yo no podía ser una figura imparcial en este conflicto. Si realmente querían salvar su relación, tenían que buscar ayuda profesional de verdad. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto de Abby preguntándome de forma muy cortante si yo había sido el que le había metido a John la idea de ir a terapia en la cabeza. Le respondí con un texto muy simple, ¿realmente importa quién lo sugirió, si es lo que John quiere hacer? Ella me respondió reclamándome que por qué era tan malo que ella quisiera saber mi opinión personal sobre las cosas, a lo que le contesté de forma definitiva, John es el hombre con el que te vas a casar. Su opinión es la única que debería importarte en esta vida. Ese intercambio de mensajes provocó otra pelea monumental entre ellos dos en su casa. Al final, ella aceptó ir a la consejería matrimonial, y la boda ha sido postergada indefinidamente. Admito que puede que haya hecho un pequeño baile de la victoria en mi sala cuando me enteré. Así que en este momento se encuentran asistiendo a terapia. John me ha comentado que a ella le está costando muchísimo trabajo procesar las sesiones, pero obviamente yo no conozco los detalles íntimos de lo que hablan con el psicólogo. El nuevo problema es que Abby está presionando de manera insistente para que Sally y yo asistamos a una de sus sesiones de terapia de pareja con ella. Sally mandó a decirle a través de John que Abby no está preparada psicológicamente para escuchar sus opiniones sin ningún tipo de filtro, y yo por mi parte dejé en claro que no tengo el más mínimo interés en prestarme a eso. Por ahora, había dejado en paz a Sally y ha dejado de enviarme mensajes de texto, excepto por alguna pregunta general muy esporádica, en la cual siempre intenta meter un bocadillo para profundizar la conversación, a lo cual nunca respondo. Mi esposa todavía pasa algo de tiempo con ella de vez en cuando porque Abby se ha mostrado sumamente interesada y atenta con el proceso de su embarazo, pasa un poco más de lo que a mí me gustaría, pero al final del día es la decisión de mi esposa y yo la respeto. Así es como están las cosas por ahora. Lamento haberme extendido tanto, pero definitivamente el alcohol resulta ser un editor de textos muy deficiente. Actualización 3. Me dijeron que debía seguir subiendo actualizaciones por aquí, ya que mucha gente me lo ha estado pidiendo. Además, quería profundizar en lo que realmente ocurrió aquel día del padre y en la casa de la madre de mis hijos. He estado extremadamente ocupado estos últimos meses, pero ahora mismo estoy disfrutando de un periodo de desempleo temporal y me acordé de esta cuenta debido al reciente drama que se desató en Acción de Gracias.
Primero haré una actualización de lo que pasó y luego les compartiré los detalles de lo anterior. Y para quien haya hecho el chiste en los comentarios de que Abby finalmente logró hacerme bailar debido a la postergación de la boda, debo decir que me hizo reír muchísimo y compartí ese comentario con toda la familia. Durante todo este tiempo, mis días se han ido en cuidar minuciosamente a mi esposa. Sé que tiendo a consentirla demasiado, lo admito. Y vamos a tener un varón. Estamos realmente emocionados, aunque a decir verdad ninguno de los dos tenía una preferencia de género. Ya he criado a un hombre y a una mujer, y ambas experiencias fueron maravillosas. En este momento estamos en medio de la discusión por los nombres y a quienes vamos a honrar con ellos. Yo pensaba que todo había estado en absoluta calma en mi entorno, pero hace unos días encontré a mi esposa llorando en la habitación y descubrí que estaba completamente equivocado. Debido a lo ocupado que estuve con el trabajo el mes pasado, y sabiendo mi esposa que yo finalmente estaría libre al entrar este mes, decidió guardarse todo este problema para ella sola para no agobiarme. Aparentemente, había estado presionando de manera insistente para forzar una cena conjunta de acción de gracias este año. Las cosas habían estado tranquilas con ella, de hecho, mi son John me había comentado que el colapso y la confrontación por la fecha de la boda la habían hecho despertar y que la terapia de pareja estaba ayudando. Pero entonces, pasó esto. Según me enteré por el relato de mi esposa, Abby se presentó un día en nuestra casa sin previo aviso, pero no venía sola, venía acompañada de mi exesposa. Mi actual esposa detesta intensamente a mi exesposa debido a una serie de mentiras maliciosas que ella esparció en el pasado, asegurando que nuestro primer matrimonio había terminado debido a una infidelidad con mi actual pareja. Eso es una mentira absoluta, no hubo ninguna infidelidad y la naturaleza lineal del tiempo hace que sea físicamente imposible que hubiéramos estado juntos en esa época. Antes de que alguien lo pregunte en los comentarios, mi exesposa sabe perfectamente que no hubo infidelidad, podría entrar en detalles sobre eso pero estoy seguro de que sonaría sesgado. El punto es que mi esposa miró la aplicación de las cámaras de seguridad de la entrada, vio quiénes estaban afuera y llamó de inmediato a mi hija Sally. Aparentemente, ellas dos habían hecho un pacto para ocultarme estas visitas porque yo estaba trabajando en jornadas brutales de 18 horas diarias y no querían que tuviera que lidiar con absolutamente nada más. Desearía que no me hubieran ocultado las cosas, pero aprecio profundamente el hermoso pensamiento. Mi hija Sally llamó directamente a su madre por teléfono y le dijo algo tan contundente y devastador a través de la línea que hizo que mi exesposa y Abby se marcharan de la entrada a toda prisa. Sally se limita a sonreír cada vez que le pregunto qué fue lo que le dijo, y se niega a revelármelo. Llamé a John para enterarme, pero él estaba lidiando con noticias muy difíciles y estresantes en su trabajo, así que decidí ser un apoyo para él en ese momento y dejar el tema de Abby de lado por unas horas. Al día siguiente, Abby regresó a la casa, pero esta vez vino sola. Mi esposa vio por la cámara que era ella y le preguntó firmemente a través de la puerta cerrada qué era lo que quería. Abby respondió con voz sumisa que solo venía a disculparse. Mi esposa, que como ya les dije es demasiado buena y dulce, le abrió la puerta y la dejó entrar. Después de tener lo que parecía una conversación bastante amigable, Abby soltó su verdadera intención y le preguntó si toda la familia iba a reunirse para celebrar Acción de Gracias. Mi esposa, asumiendo que se refería a nuestra dinámica habitual, le respondió que por supuesto que sí. Un par de días después, estábamos organizando los detalles de la cena en el chat grupal de la familia, discutiendo quién iba a traer qué platillo. Abby intervino en el chat y preguntó qué más hacía falta. Yo le respondí que John ya se había comprometido a traer lo necesario, y entonces Abby escribió: ¿Y qué pasa con mamá, mi exesposa? ¿Qué debería traer ella para la cena? En todo el tiempo que llevo de conocer a Abby, ella jamás ha hecho un chiste intencional que sea genuinamente gracioso, así que le pregunté directamente en el chat de qué demonios estaba hablando. Ella respondió mencionando mi comentario anterior sobre toda la familia. En ese momento, tanto mi hija Sally como yo respondimos casi al mismo tiempo en el chat con la misma pregunta. ¿Qué te hace pensar que nosotros contamos a mi exesposa como parte de nuestra familia? Abby, mostrando una desconexión total con la realidad, respondió textualmente: ella es mi familia. Yo no tengo un padre que me quiera, solo tengo una madre, y mi mamá merece pasar Acción de Gracias con su familia. Sally no se guardó nada y le respondió de inmediato: bueno, entonces los vamos a extrañar mucho a ti y a John en la cena. Abby, indignada, preguntó cómo era posible que Sally dijera algo tan cruel. Sally le respondió con otra pregunta directa: ¿cómo puede ser tan estúpida?
Ion intervino rápidamente para pedirle a Sally que no llamara estúpida a su prometida, y yo intervine para decir que el insulto de Sally estuvo fuera de lugar, pero que era absolutamente imposible que Abby hubiera pensado, ni por un segundo, que mi esposa se refería a incluir a mi exesposa cuando habló de la familia. Para este punto mi esposa ya me había contado la conversación de la puerta. Y entonces ocurrió algo tan ridículo que cuesta creerlo. Abby, utilizando el teléfono celular de mi propio hijo, agregó a mi maldita exesposa al chat grupal de la familia. Acto seguido, mi exesposa escribió en el grupo dando las gracias por la invitación y preguntando qué platillo podía llevar a la cena. Mientras yo intentaba redactar una respuesta, mi hija Sally se me adelantó y la destrozó por completo en el chat. Le preguntó de forma muy agresiva qué creía que estaba haciendo y le dejó en claro, con palabras bastante rudas, que ella sabía perfectamente que no era bienvenida en nuestra casa. Mi esposa también intervino y escribió: Abby, no pudiste haber pensado ni por un momento que ella estaba incluida cuando utilicé la palabra familia. Abby respondió tercamente que ella no llevaba a mi exesposa como parte de mi familia, sino como parte de la suya propia. Sally estalló por completo contra su madre. Mi hija ya casi no le habla y le advirtió tajantemente que si mi exesposa se presentaba en nuestra cena, ella no asistiría. Yo intervine de forma definitiva en el grupo y dejé en claro que nunca existió la más mínima posibilidad de que mi exesposa pusiera un pie en mi casa para acción de gracias, y añadí que entendía perfectamente si Abby y John preferían pasar la festividad en casa de su madre para que ella no estuviera sola. John se limitó a escribir: los planes aún no son definitivos, ya les dejaré saber. Posteriormente, John me confesó en privado que no tenía la menor intención de ir a pasar acción de gracias con su madre, pero que quería decírselo a Abby a solas primero. Lo que no puedo quitarme de la cabeza es el comentario de Abby sobre no tener un padre que la quiera. Eso me demuestra que, en el fondo de su mente retorcida, ella sigue viéndome a mí como su figura paterna, solo que en su narrativa, yo soy un padre negligente que la rechaza. Le comenté esto a mi hijo John y él me confirmó que también lo había notado y que ya había llevado ese punto exacto a la terapia de pareja, ya que el tema de la familia es un problema recurrente en sus sesiones, aunque lógicamente no conozco los detalles íntimos de lo que se habla allí. Vaya, pensé que esta actualización sería breve, pero terminó siendo un texto enorme. Les compartiré las demás historias locas más adelante si veo que hay gente interesada en leerlas. No sé muy bien cómo funciona el alcance de las publicaciones en esta plataforma, pero admito que me ha hecho muy bien desahogarme escribiendo todo esto. Edición. Hola a todos. No tengo el tiempo suficiente para desarrollar todo con lujo de detalles en este preciso momento, pero estoy tan increíblemente emocionado que tenía que entrar a compartir esto con ustedes de inmediato. La cena de acción de gracias salió tan terriblemente mal que mi hijo John canceló oficialmente el compromiso y rompió con Abby de forma definitiva. Y se va a quedar a vivir en nuestra casa en el cuarto de huéspedes mientras organiza el siguiente paso en su vida. Ion llegó a nuestra casa el domingo por la noche completamente destruido y exhausto. Nos quedamos despiertos hablando durante un par de horas en la sala. Ahora entiendo muchísimo mejor el nivel de manipulación bajo el cual se encontraba y por qué se sentía tan atrapado y asfixiado en esa relación. Afortunadamente, mi hijo finalmente se dio cuenta de que si ella es completamente incapaz de ver sus propios problemas psicológicos y su obsesión, él no puede hacer absolutamente nada para ayudarla. Este sábado me voy a llevar a John y a su hermana Sally a pasar un día divertido juntos, a hacer alguna actividad fuera de la ciudad para que se despeje. Mi hijo luce tan cansado, arrastra una fatiga emocional tremenda y realmente necesita un respiro y volver a sonreír. Sé perfectamente que las cosas están un poco caóticas y desordenadas en este momento, pero tengo la certeza absoluta de que John finalmente se está moviendo en la dirección correcta para su propia vida y su salud mental. La gente en los comentarios de Reddit ha sido simplemente maravillosa y genuinamente han estado apoyando a mi hijo desde el primer día, lo cual aprecio con el alma. Así que solo quería pasar a compartir esta grandiosa noticia con ustedes. Felices fiestas para todos. Y definitivamente las mías serán excelentes, especialmente porque mi hijo ya le notificó formalmente a Abby que ella no está invitada a nuestra Navidad. Actualización 4. Ha pasado un tiempo desde mi última publicación. Quería esperar a que las cosas se asentaran por completo antes de escribir el siguiente capítulo de esta locura. La ruptura definitiva entre John y Abby no fue un proceso limpio ni pacífico, como era de esperarse. Durante las primeras semanas, Abby intentó utilizar todas las herramientas de manipulación psicológica que le quedaban, llamadas a altas horas de la noche,
cartas dejadas en el parabrisas de su auto y visitas dramáticas a su lugar de trabajo para rogarle que regresaran y que asistieran a una última sesión de terapia juntos. Incluso mi exesposa intentó intervenir, llamándome por teléfono para insultarme y acusarme de haber destruido la felicidad de nuestro hijo por mi culpa y mi egoísmo. Simplemente colgué el teléfono y bloqueé su número de manera definitiva. No iba a permitir que esa negatividad entrara a mi hogar, especialmente con mi esposa en la recta final de su embarazo. Ion se mudó a nuestra habitación de huéspedes y, sinceramente, los primeros 2 meses fueron muy duros para él. Se le veía apagado, con la mirada perdida y cargando una culpa enorme por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. Pero el tiempo y el apoyo familiar hacen milagros. Sally estuvo viniendo casi todos los días, se sentaba con su hermano en la sala a jugar videojuegos, a comer pizza o simplemente a molestarlo como cuando eran niños. Ver a mis 2 hijos reír juntos de nuevo en mi casa fue el primer gran alivio para mi corazón. Y entonces, llegó el momento que cambió nuestra energía por completo, nació nuestro bebé. Todo salió de maravilla. Mi esposa estuvo increíble, fuerte y valiente. Cuando trajimos al pequeño a casa, John nos dio la sorpresa de la cuna de madera que había estado construyendo en secreto. Es una obra de arte absoluta, idéntica a la que yo le hice a él. Cuando colocamos al bebé allí por primera vez, mi esposa rompió a llorar de la emoción y abrazó a John tan fuerte que creo que a mi hijo se le olvidaron todos sus problemas por un momento. Mi pequeño ya no es tan pequeño hoy en día, cuando pasó el tiempo tan rápido, pero esa cuna siempre representará el momento en que nuestra familia volvió a unirse con fuerza. John empezó a recuperar su confianza, su resiliencia y su fuerza. Se enfocó por completo en su carrera y, gracias a su dedicación, le ofrecieron una oportunidad de trabajo espectacular en otra ciudad. Aunque está un poco más lejos de lo que a mí como padre me gustaría, es un paso enorme que se ganó con el sudor de su frente y estoy profundamente orgulloso de él. Tomó las maletas, miró hacia el futuro y se marchó con un sentido de sí mismo mucho más definido y fuerte. Aprendió una lección dura, pero necesaria. Mientras tanto, mi hija Sally también estaba construyendo su propio camino de felicidad junto a su pareja, alejadas por completo del drama del pasado y enfocadas en sus sueños profesionales. Y eso nos lleva directamente al gran evento que cerró con broche de oro esta etapa de nuestras vidas. Actualización 5. Esta es, muy probablemente, mi última actualización en esta plataforma. Muchas personas me habían estado pidiendo encarecidamente que publicara algo después de la boda de mi hija, y como todos ustedes han sido tan increíblemente maravillosos y comprensivos conmigo a lo largo de este viaje, pensé que realmente les debía este hermoso cierre. Y tengo que empezar diciéndoles que la boda fue saboteada de la manera más hermosa imaginable. Fue interrumpida por un grupo de siervos. Aparecieron de la nada en medio del paisaje, y se vio simplemente espectacular y hermoso. La celebración se llevó a cabo hace aproximadamente un mes en una propiedad enorme situada justo al lado de un hermoso lago. El lugar estaba a una distancia perfecta en auto de una ciudad muy divertida, hacia donde nos dirigimos al día siguiente para continuar con la diversión y pasarla increíble. Fue una experiencia realmente grandiosa de principio a fin. En total, éramos alrededor de unas 30 personas reunidas, sin contar a las novias, a mi esposa, a mi hijo menor, a mi hijo John y a mí mismo. Nos reunimos la noche anterior para dejar todo listo, montado y preparado, y debo decir que el lugar lucía sumamente hermoso y elegante. Nuestro rabino vino especialmente para oficiar la ceremonia y encargarse de dirigir las palabras principales. Cuando llegó el momento de los votos matrimoniales, ellas decidieron decir sus propias palabras, las cuales brotaron directamente del corazón y resultaron ser de una belleza conmovedora. Mi hija no pudo contener las lágrimas mientras escuchaba hablar a su esposa, y su esposa, al mismo tiempo, lloró profundamente cuando mi hija tomó la palabra para pronunciar sus votos. Para mí, personalmente, la parte que me resultó más difícil de sobrellevar a nivel emocional fue la caminata por el pasillo. Tanto mi hija como su ahora esposa, todavía se siente jodidamente genial poder decir su esposa, me habían pedido semanas atrás que las acompañara a ambas y las guiara por el pasillo hacia el altar. Que me lo pidieran las dos fue algo sumamente conmovedor y representó un honor gigantesco para mí. En este último tiempo me he vuelto muy cercano a mi nuera, además de algunas cosas que tenemos en común, es una mujer brillante, amable, considerada y profundamente reflexiva. Miren, yo sé perfectamente que mi hija puede cuidarse sola, y de hecho lo hace, pero eso no significa que uno como padre deje de preocuparse o que piense que cualquier persona es lo suficientemente buena como para ser la pareja de su hijo.
Sé que puedo estar sesgado por el amor de padre, pero mi hija es la mejor, de hecho, mis dos hijos lo son. Por eso es tan increíblemente hermoso ver a tu hija casarse con alguien que realmente se perfila como una compañera de vida extraordinaria. Yo he estado en la posición de estar casado con la persona equivocada y también con la persona correcta. He sentido en carne propia el terrible pavor de ver a un hijo empezar a elegir a alguien que sabes que es incorrecto para él. Por eso, ver a mi hija casarse con alguien en quien realmente creo, alguien que sé que le cubrirá la espalda y que siempre querrá lo mejor para ella, fue la sensación más increíble y gratificante que he sentido en mi vida. Estoy completamente convencido de que van a ser una pareja grandiosa. En el momento de avanzar, los tres nos tomamos de las manos firmemente mientras caminábamos por el pasillo. Cuando llegamos al frente, ambas se giraron hacia mí, me dieron un fuerte abrazo y me dijeron al unísono: «Te amo, papá». Yo puede que haya retenido ese abrazo un momento extra, un segundo más de lo normal, simplemente para poder recolectar mis emociones y recomponerme. Es un momento que voy a atesorar con el alma durante el resto de mi vida. Mi hijo John, además, tuvo el rol de ser el padrino y el best man de su hermana, parado allí firme, feliz y reconstruido. Toda la ceremonia fue hermosa. La recepción posterior fue sumamente divertida. Empezó con todo el grupo principal reunido compartiendo y luego, poco a poco, nos fuimos dividiendo en grupos más pequeños, y la diversión se extendió de manera continua a lo largo del día siguiente. En la terraza de la casa había un jacuzzi, el cual se convirtió instantáneamente en la atracción más fascinante para los pocos niños que estaban presentes en la boda. Consideraron que era lo más genial del planeta. Obviamente, nadie había llevado trajes de baño a una boda formal, pero hacia el final de la celebración, dos primos de unos 8 y 9 años decidieron que no se iban a quedar con las ganas. Se quitaron los trajes formales de gala y saltaron directamente al agua en ropa interior. Uno de ellos, por alguna extraña razón que todavía me hace reír a carcajadas, se dejó los calcetines puestos dentro del jacuzzi. Fue un momento divertidísimo. Pasamos un rato fantástico, mi hija y su esposa se lo pasaron de maravilla, y todavía me encuentro sonriendo de oreja a oreja mientras escribo esto y lo recuerdo. Como les decía, mi son John está muy bien, va a mudarse dentro de poco debido a su nuevo trabajo. Es un poco más lejos de lo que me gusta, pero es una oportunidad grandiosa por la que trabajó duro y se la ganó. Estoy muy orgulloso de él. Estoy orgulloso de ambos. Sé que en mi pasado hice mi mejor esfuerzo, pero mi primer matrimonio no fue bueno, la madre de ellos es. Bueno, no es una persona fácil, y tengo perfectamente claro que cometí, y sigo cometiendo, muchos errores con ellos. Sin embargo, verlos hoy me demuestra lo maravillosos que son. Son personas tan buenas, tan nobles y amables. Mi hija está trabajando en el campo profesional de sus sueños y está casada con una mujer increíble, y mi hijo ahora tiene un sentido de sí mismo mucho más definido, ha demostrado ser resiliente, fuerte y está embarcándose en algo grande que requiere de muchísimo coraje y agallas. Mi esposa también está genial. En este preciso momento ha entrado en su fase total de planificación para las festividades de fin de año y parece estar firmemente decidida a ser la anfitriona de absolutamente todos los eventos en nuestra casa este año. Sé que eso significará viajar mucho menos para nosotros, lo cual está bien, será divertido y todo saldrá excelente. En fin, a cualquiera que esté leyendo esto, les deseo unas muy felices fiestas. Espero de corazón que cada uno de ustedes pueda pasarlas en compañía de quienes sea que elijan como su sociedad y compañía predilecta. Y para cualquiera que se encuentre actualmente en una relación que sabe perfectamente que no es buena, le pido que aprenda de la experiencia de mi hijo, quien permaneció en una mala relación durante demasiado tiempo. Él no fue estúpido por no haberse dado cuenta antes, y tú tampoco lo eres. Él no fue débil por haberse quedado atrapado allí todo el tiempo que lo hizo, y tú tampoco lo eres. Pero él es muchísimo más feliz ahora que finalmente se fue de allí, y ten por seguro que tú también lo serás. Terminar una mala relación es exactamente igual a ese famoso proverbio sobre plantar un árbol, seguro desearías haberlo hecho hace mucho tiempo, pero el segundo mejor momento para hacerlo es justo ahora. Felices fiestas para todos, abracen fuertemente a sus seres queridos y, si resulta que tú eres tu único ser querido en este momento, entonces abrázate a ti mismo el doble de fuerte. Salón para todos. Si te gustó la historia, regálanos un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias.